Al abrir la puerta a la influencia en el flanco de dama, esto inmediatamente prueba las intenciones centrales de las negras con un avance flexible por el flanco. Desarrollar caballos temprano es una forma clásica de disputar el centro y prepararse para los avances de peones. Establecer una presencia central, prepararse para desafiar al caballo negro y potencialmente abrir líneas. Abriendo una diagonal para el alfil de la dama y preparándose para solidificar la estructura de peones del centro. El desarrollo de este caballo apoya inmediatamente el centro y se prepara para un potencial fianchetto en el flanco de rey, apuntando a una estructura de peones robusta. Desafiando el control central de las blancas, este avance de peón abre líneas e introduce un juego dinámico. Al golpear directamente el centro, este intercambio inmediatamente abre líneas y obliga a las negras a decidir sobre su estructura de peones, creando potencialmente un escenario de gambito de dama rechazado. Recuperar el peón central abre el juego de las negras, preparándose para desarrollar piezas activamente y disputar las casillas centrales. Al soltar el caballo y prepararse para explotar las casillas oscuras debilitadas a lo largo de la columna D, comienza un sutil apretón posicional. Desarrollar el alfil armoniza con la estructura de peones, preparar el enroque y disputar sutilmente el centro. Solidificar el centro y preparar el desarrollo del flanco de dama crea una configuración cómoda para las blancas. Asegurar el rey inmediatamente es una prioridad sensata, preparándose para conectar las torres. Desarrollar el alfil hasta una buena diagonal apunta al flanco de rey y prepara el enroque, fomentando el juego armonioso de piezas. Al restaurar la torre en la columna abierta, las negras se preparan para desafiar el dominio central de las blancas y potencialmente activar la presión en el flanco de rey. Desarrollar el caballo hasta E2 libera la casilla F3 para otra pieza, lo que podría preparar una tormenta de peones en el flanco de rey o apoyar un avance central más adelante. Desarrollar el caballo hasta D7 fortalece la casilla E5 y se prepara para mover piezas hacia el flanco de rey, con el objetivo de lograr una configuración armoniosa. Ejerciendo presión central, la dama ahora mira el flanco de rey de las negras y ayuda a preparar un avance de peón. Reposicionar el caballo en F8 es una maniobra sutil, cuyo objetivo es desviarlo a través de G6 hacia una mejor casilla defensiva o incluso un puesto avanzado de ataque en H5. Desatar la torre del flanco de rey abre dramáticamente a la dama blanca a diagonales amenazadoras y señala una inminente tormenta de peones contra la monarca no enrocada de las negras. Solidificar la cadena de peones es una idea defensiva clave, preparándose para potencialmente avanzar más adelante. Prevenir las debilidades de las casillas oscuras y las posibles intrusiones de los alfiles protege al monarca blanco contra cualquier presión inmediata en el flanco de rey. Al desafiar el flanco de dama, esta maniobra busca un juego activo y un posible contrajuego contra el rey enrocado de las blancas. Garantizar la seguridad de la monarca en el flanco de dama abre vías para la expansión del flanco de dama y evita cualquier exposición prematura del rey. Volver a centrar el alfil en una diagonal más sólida ofrece apoyo defensivo y prepara un posible contrajuego en el flanco de dama. Desatar una tormenta de peones en el flanco ahora sacrifica la seguridad del flanco de rey a cambio de la iniciativa. Prepárese para posibles fuegos artificiales tácticos. Desafiando el control central de las blancas, esta ofensiva de peón tiene como objetivo crear dinamismo en el flanco de dama y abrir líneas para las piezas negras. Liberar el caballo a F4 tiene como objetivo interrumpir la expansión del flanco de dama de las negras y potencialmente apuntar a las defensas del rey. Reforzar el peón D central y prepararse para disputar la columna C abierta con la torre parece una postura defensiva sólida. El intercambio del alfil despeja la columna E para la torre e intensifica la presión sobre la estructura de peones del flanco de dama. Este redespliegue de torre inicia un reposicionamiento estratégico, con el objetivo de reforzar la defensa del flanco de rey y potencialmente ejercer presión a lo largo de la columna E. Avanzando agresivamente, las blancas buscan explotar la debilitada diagonal del flanco de rey y obstaculizar las piezas negras con este avance de peón. Mover el caballo al flanco de dama apunta a casillas débiles y se prepara para posibles ataques de peón, con el objetivo de superar las apretadas piezas de las blancas. Al iniciar un lento avance de peón en el flanco de rey, las blancas pretenden ganar territorio y restringir el caballo de las negras.
Las negras solidifican la cadena de peones del flanco de dama, desafiando el avance del peón G de las blancas mientras se preparan para disputar la columna C semiabierta. Desplazar el caballo a C6 ofrece un mejor apoyo al avance del peón, una reorganización táctica que prepara la acción en el flanco de dama. Buscando la iniciativa, las negras reposicionan el caballo en una casilla más activa, potencialmente apuntando al peón débil de B2 e interrumpiendo la tormenta de peones del flanco de rey de las blancas. Una retirada estratégica para consolidar la actividad de piezas en el flanco de dama, preparándose para posibles avances de peones. La infiltración del alfil en G4 crea una clavada, lo que potencialmente altera el escudo de peones de las blancas e invita a intercambios tácticos. Afirmando el control de la columna G abierta, preparándose para un posible ataque en el flanco de rey. El alfil se infiltra, observando casillas oscuras cruciales y amenazando con alterar la seguridad del rey blanco. Al abrir una sorprendente vía de ataque contra el rey negro, este levantamiento de torre es una táctica audaz para crear presión inmediata. Un reagrupamiento atrevido para activar el alfil, lo que podría forzar concesiones en el flanco de rey. Liberando al alfil de D3 de su peón inmovilizado, las blancas pretenden redesplegar el caballo a una casilla más activa. La dama se reposiciona, buscando una nueva vía de ataque a lo largo del flanco de dama, mientras las blancas se preparan para activar las torres. Mover el rey le da al monarca un respiro crucial, preparándose para posibles ataques de peones y reforzando la defensa del flanco de dama. Esto reposiciona el caballo para una mejor influencia diagonal y para evitar la presión en la casilla C4. Empujar el flanco del peón del rey abre vías para el ataque por el flanco de rey. Esta audaz embestida de peones tiene como objetivo apoderarse del espacio en el flanco de dama y perturbar la coordinación de las blancas, desatando una tormenta de peones para destrozar la configuración defensiva de las negras, abriendo potencialmente líneas críticas hacia el rey. Abrir la columna F es una elección atrevida, que crea un desequilibrio dinámico a costa de cierta seguridad. Al abrir violentamente la columna H, esta captura de peón es un riesgo calculado, que potencialmente expone a su propio rey a un ataque decisivo. Solidificar la estructura de peones y prepararse para un posible contrajuego en el flanco de dama ahora resulta primordial. Capturar el alfil deshace la estructura defensiva de las negras, abriendo caminos para tu iniciativa. Al renunciar al caballo y abrir la defensa del rey, las negras adoptan un avance agresivo de peón mientras esperan un contrajuego en el flanco de rey. Desafiar la estructura de peones abre diagonales críticas para la torre negra. La dama se retira, un reposicionamiento estratégico para consolidar la iniciativa tras el intercambio de material y prepararse para una posible expansión en el flanco de dama. Al percibir una oportunidad, las blancas pretenden alterar la configuración del flanco de dama de las negras y crear debilidades. Los intercambios aquí simplifican la posición, aliviando potencialmente la presión sobre el flanco de rey de las negras y abriendo líneas para el juego activo de piezas. Al explotar la columna abierta, esta captura reequilibra instantáneamente el tablero e inicia un poderoso ataque de peón. Asegurar la torre en la séptima fila promete una mejor movilidad y un posible avance de peón más adelante. Recuperar la columna abierta es primordial para el ataque de las blancas, lo que obliga a las negras a una defensa pasiva. Apuntar al peón de dama aislado con una rápida reagrupación de fuerzas. Una retirada sorprendente, con el objetivo de reagruparse y defender el flanco de rey debilitado tras la escaramuza táctica. Mover la dama al flanco de rey promete agresión, pero la deja vulnerable al caballo bien colocado de las blancas. Asegurar la estructura de peones del flanco de dama contra futuras agresiones, aunque renuncia al impulso de ataque en favor de la estabilidad defensiva. Tomando la iniciativa, las negras pretenden perturbar la coordinación de las blancas en el flanco de dama con un puesto de avanzada audaz. Centralizar la dama busca estabilizar la posición de las blancas y conectar torres, anticipando un potencial intercambio de dama. Al desatar un sorprendente ataque táctico, las negras pretenden alterar la estructura del flanco de dama de las blancas y crear contrajuego. Una maniobra audaz, cuyo objetivo es explotar las ahora abiertas columnas del flanco de dama y potencialmente alterar la coordinación de las torres de las negras.
Cambiar damas simplifica la posición, ofreciendo a las negras un camino más claro hacia las complicaciones del final con su torre activa. La captura en D1 inicia un final simplificado, donde la estructura de peones se vuelve primordial. Un avance dinámico del peón abre ahora caminos vitales para las torres. Fuerza la inevitable batalla sin reina, simplificándola hacia un final donde la estructura de peones y la actividad de las piezas serán primordiales. El rey sale de la sombra del peón y busca refugio en la última fila cuando las torres finalmente se despejan. Reactivar la torre permite a las blancas disputar filas abiertas y prepararse para el final de torre. La recaptura de la torre abre líneas, creando potencialmente un juego de peones dinámico y apuntando a casillas débiles. Asegurar al rey haciendo avanzar al monarca a una casilla más protegida es una maniobra defensiva prudente en este tenso final. El rey negro ahora se aventura desde su refugio seguro, buscando un respiro en el flanco de rey, una excursión potencialmente arriesgada con la estructura de peones del flanco de dama expuesta. Colocar el rey en el centro solidifica su presencia defensiva, preparándose para los inevitables avances de peones y posibles intercambios que se avecinan. Reactivar la torre de la columna C ofrece un puesto de avanzada estratégico y prepara para posibles intercambios de piezas en este final en evolución. Con el objetivo de consolidar la torre de dama, esta maniobra tiene como objetivo solidificar los peones del flanco de rey y prepararse para un avance del peón central. Comienza el viaje del rey hacia el centro, buscando una participación activa en el final que se desarrolla. Reposicionar el caballo para controlar la casilla central D4 y prepararse para posibles avances de peones es una buena elección en esta transición de final. Introducir un caballo en el puesto avanzado de C3 complica instantáneamente la estructura de peones y abre vías para el contrajuego. Reforzando la reivindicación central del caballo, este movimiento prepara para un posible avance de peón, con el objetivo de restringir las piezas negras. El rey busca refugio e inicia un cauteloso reposicionamiento para evadir cualquier amenaza inmediata. Abrir el flanco de dama ofrece a las blancas la oportunidad de liberar su posición y potencialmente activar la torre. Asegurar el puesto avanzado de la torre en el flanco de dama permite a las negras prepararse para una posible expansión del flanco de rey más adelante. Abrir la columna del flanco de dama decisivamente, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y obtener torres activas. El avance del peón abre una diagonal, con el objetivo de explotar al expuesto rey negro en los próximos intercambios. Simplificar la posición intercambiando torres activa la torre blanca en A1 para una actividad inmediata. Un reposicionamiento audaz, este caballo busca una mejor actividad en el flanco de dama a pesar de las limitaciones actuales de la estructura de peones. Activar la torre para explotar la columna abierta, amenazando con penetrar el debilitado flanco de dama de las negras. Reposicionar el caballo tiene como objetivo explotar la columna B abierta y potencialmente penetrar las defensas del flanco de dama de las blancas. Liberar al caballo para atacar la estructura de peones del flanco de dama es una táctica posicional audaz. Reposicionar la torre en la columna central ayudará a asegurar el caballo y prepararse para un posible contrajuego. Asegurar el peón D5 con un avance oportuno desbloquea el juego del peón central y limita las opciones de caballo de las negras. Al percibir una oportunidad, las negras movilizan al rey hacia el centro, con el objetivo de reactivar su potencial defensivo y ofensivo latente en este complejo escenario del flanco de dama. Activar el rey de forma centralizada prepara la defensa del flanco de rey y posibles avances de peones en la posición simplificada. Sacrificar un peón ahora abre archivos críticos para la torre y podría crear oportunidades de ataque. Aprovechar las columnas abiertas con la torre ofrece un camino prometedor hacia la victoria. Desafiando la iniciativa de las blancas, este peón avanza, con el objetivo de crear posibilidades dinámicas en el flanco de rey o facilitar un avance de peón pasado más adelante. Reposicionar la torre en el flanco de rey tiene como objetivo presionar la cadena de peones negros. Intenta activar al caballero, pero este se aventura en un puesto de avanzada vulnerable sin apoyo inmediato. Liberar la torre para cazar al rey enemigo abre un asalto directo. El rey busca refugio en el flanco del rey, lejos de las expuestas columnas centrales.
desatando un ataque descubierto decisivo, obligando al rey a una posición precaria y expuesta. El puesto de avanzada central del rey proporciona un ancla de ataque vital, amenazando con una perturbación inmediata en las filas del oponente. El sacrificio del caballo abre una columna central decisiva para la torre. Buscando refugio de la implacable presión del caballo, el rey se pone a salvo antes de que los peones blancos puedan rodearlo por completo. Doblar peones en la columna D crea una fuerte cadena de peones centrales, con el objetivo de restringir las piezas negras y prepararse para un avance por el flanco del rey.